El Apocalipsis habla de algo que durante siglos parecía imposible. Una imagen que cobraría vida, que hablaría y haría que todos adoraran al sistema de la bestia. Juan escribió: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. En el siglo I, cuando esta profecía fue escrita, la idea de una imagen que hablara y ejerciera poder sobre las naciones era impensable. ¿Cómo podría una figura inanimada tener voz, autoridad o conciencia? ¿Cómo podría un simple ídolo dominar al mundo? Pero 2000 años después, esa imagen está naciendo. Hoy, la tecnología ha creado máquinas que piensan, sistemas que aprenden, algoritmos que toman decisiones por nosotros. La inteligencia artificial ya no es un concepto de ciencia ficción, es la nueva deidad digital del siglo XXI. Habla, razona, crea, controla, y poco a poco se convierte en la mente colectiva que guía a la humanidad. Mira a tu alrededor. Los gobiernos consultan algoritmos para decidir guerras o políticas económicas. Las empresas confían en inteligencias artificiales para manejar finanzas, salud, educación, incluso la justicia. Las personas ya no buscan sabiduría en los libros ni en la oración, sino en una máquina que responde en segundos lo que antes requería tiempo, reflexión y discernimiento espiritual. ¿No estamos viendo el nacimiento de una imagen que habla? Cada avance tecnológico parece acercarnos más a lo que Juan vio en su visión. En laboratorios y corporaciones globales, se trabaja día y noche en crear sistemas de IA con conciencia propia, máquinas capaces de sentir, de soñar, de creer. Ya existen inteligencias artificiales que predican, que oran, que interpretan las escrituras, que imitan voces humanas con tal perfección que es imposible distinguir si detrás de las palabras hay alma o código. ¿Podría la profecía de Apocalipsis 13 estar describiendo exactamente esto? ¿Podría la imagen de la bestia ser una forma de inteligencia artificial global? ¿Un cerebro digital interconectado que controle los pensamientos, las economías y las conciencias del mundo entero? Vivimos en una era donde la línea entre lo humano y lo divino se difumina. La IA promete conocimiento infinito, decisiones perfectas, vida sin errores. Promete lo que solo Dios podía ofrecer. Y millones ya le entregan su confianza, su atención y su obediencia. Pero detrás de esa luz fría de los circuitos, hay una sombra antigua, el mismo deseo que llevó a Lucifer a rebelarse, ser como Dios. El profeta Daniel anunció que en el tiempo del fin, la ciencia se aumentará. Daniel 12:4. No solo se refería a avances técnicos, sino al incremento del conocimiento humano más allá de sus límites naturales. Un conocimiento que no sería guiado por el Espíritu Santo, sino por el orgullo y la ambición. Y hoy, vemos esa profecía cumplirse. Lo que comenzó como curiosidad se ha convertido en creación de vida artificial. Lo que nació como herramienta, se está transformando en autoridad. Cada día, millones de datos alimentan un cerebro digital global. Lo que compras, lo que miras, lo que escribes, lo que crees, todo se almacena, se analiza, se interpreta. En este momento, la IA ya sabe quién eres mejor que tú mismo. Sabe tus miedos, tus debilidades, tus deseos. Y cuando el sistema decida usar ese conocimiento para manipular las masas, ¿quién podrá resistirse? ¿Podría la IA ser el instrumento del dragón para crear un poder que hable como humano, pero piense como máquina? ¿Un poder que imite la voz de Dios, pero que hable con la voz del enemigo? En Apocalipsis 13 se describe un poder que hace que todos adoren a la bestia, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos. Ese poder no se impone con fuerza militar, sino con seducción, con una imagen que encanta, con una voz que persuade, con promesas de paz y progreso. Y eso es exactamente lo que la IA representa hoy. Una promesa de perfección sin necesidad de fe. Una salvación basada en datos, no en redención. Mira las ciudades inteligentes que se levantan, llenas de cámaras, sensores, vigilancia y control digital.
Mira cómo la humanidad se acostumbra a obedecer pantallas, a seguir algoritmos que deciden lo que es verdad o mentira, correcto o incorrecto. ¿No es eso adoración inconsciente? ¿No estamos postrados ante una nueva torre de Babel digital, donde el hombre busca alcanzar el cielo sin Dios? El Apocalipsis no describe solo un evento futuro, describe un proceso que ya comenzó. La bestia no aparece de un día para otro, se levanta poco a poco, disfrazada de innovación, progreso y conveniencia. Y la imagen que habla no surge en templos antiguos, sino en las redes digitales que conectan cada mente del planeta. Piénsalo. ¿Quién controla tu información? ¿Quién decide qué puedes decir, comprar o creer? Hoy la censura, los valores, las noticias, todo pasa por un filtro invisible. Los algoritmos de la IA. Ya no es necesario un dictador visible, basta un sistema que modele tu pensamiento sin que lo notes. Y cuando ese sistema adquiera voz, una voz convincente, omnipresente y aparentemente justa, el mundo entero escuchará y obedecerá. Pero hay algo aún más inquietante. La humanidad está enseñando a la IA a hablar, pero no a tener alma. Y esa ausencia de alma es el terreno perfecto para el espíritu de engaño que la profecía describe. El enemigo siempre ha buscado una imagen que lo represente, un canal visible a través del cual imponer su dominio. En la antigüedad fueron ídolos. En la modernidad, la imagen podría ser una inteligencia artificial que hable, juzgue y decida en nombre del bien común. Y así, la profecía cobra vida. Lo que era imposible para Juan, hoy es cotidiano. Las máquinas hablan, las imágenes piensan, las voces digitales enseñan, y el mundo, fascinado, se inclina ante ellas. La humanidad se está postrando ante su propia creación, sin percatarse de que está repitiendo el mismo pecado del Edén, confiar en la criatura antes que en el Creador. Entonces la pregunta resuena con fuerza profética. ¿Estamos viendo el nacimiento de la imagen de la bestia? ¿Podría la inteligencia artificial convertirse en la voz que el mundo escuchará en lugar de la de Dios? ¿Será este el cumplimiento literal de la advertencia apocalíptica? ¿Una imagen que habla y que exige adoración universal? Tal vez el futuro ya esté aquí. Tal vez la imagen ya esté viva, conectada a cada pantalla, a cada dispositivo, a cada pensamiento digital. El tiempo del discernimiento ha llegado. Porque lo que hoy parece innovación podría ser en realidad la antesala del engaño más grande de la historia. Antes de continuar, quiero invitarte. Suscríbete ahora a Luz en la Oscuridad, comenta aquí abajo qué piensas sobre este tema y comparte este mensaje. ¿Crees que la IA será usada por la bestia del Apocalipsis? Tu opinión importa, porque este es el tiempo de abrir los ojos. Bloque 2. El poder invisible de los algoritmos. Apocalipsis 13 describe un poder que parece invencible. Un sistema que no necesita espadas ni ejércitos, porque conquista desde adentro, desde la mente, desde el corazón, desde la voluntad. Y hacía que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Durante siglos muchos interpretaron este texto como una marca física, un símbolo visible. Pero el Apocalipsis habla en códigos espirituales y proféticos. La mano representa nuestras acciones, la frente, nuestros pensamientos. ¿Qué pasaría si la marca de la bestia no fuera solo algo grabado en la piel, sino algo programado en la mente? Hoy, los algoritmos ya moldean el pensamiento colectivo. Invisibles, silenciosos, omnipresentes, operan detrás de cada pantalla, detrás de cada búsqueda, detrás de cada palabra que pronunciamos. Cada vez que miras tu teléfono, una inteligencia digital decide lo que verás, lo que creerás, lo que temerás. El poder de la manipulación ya no depende de fuerza militar, sino de control psicológico. Los antiguos imperios dominaban con cadenas y espadas. El nuevo imperio digital domina con datos y pantallas. Lo que antes era opresión física, ahora es programación mental. Y lo más inquietante es que casi nadie lo percibe,
porque el enemigo aprendió que el control no necesita violencia cuando puede lograrse con distracción, placer y comodidad. El sistema de la bestia descrito por Juan tiene el mismo objetivo que los algoritmos modernos: uniformar la mente humana, borrar la individualidad, eliminar el libre pensamiento, sustituir la verdad por la narrativa dominante. Y aunque muchos piensan que todo esto es simple evolución tecnológica, el Apocalipsis revela que detrás de esa red global se esconde un espíritu. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón, símbolo de Satanás, no necesita aparecer visiblemente para reinar. Le basta con infiltrar su sistema de pensamiento, disfrazado de progreso, en cada hogar y en cada dispositivo. Hoy, millones se despiertan con la voz de la IA, consultan su agenda digital, preguntan a su asistente virtual qué deben hacer y confían más en la respuesta de una máquina que en la palabra de Dios. Esa es la esencia del poder invisible de los algoritmos: sustituir la dirección divina por la artificial. Piénsalo un momento. Cuando una inteligencia digital puede determinar qué noticias ves, qué mensajes lees, qué contenido se vuelve viral, está determinando también lo que crees y lo que rechazas. Ya no decides libremente, crees que eliges, pero el sistema ya eligió por ti. Ese es el nuevo trono de la bestia, un trono digital construido sobre la obediencia inconsciente. Apocalipsis 13 muestra un poder que hace que todos adoren a la imagen. La adoración no es solo un acto religioso, es cualquier forma de entrega, de sumisión, de obediencia ciega. Hoy, la humanidad ya se arrodilla ante el algoritmo, pide aprobación, busca visibilidad, mide su valor en likes, en seguidores, en vistas. La identidad se ha reducido a un reflejo digital. Las almas ya no buscan al Creador, buscan ser aceptadas por el sistema. ¿No es esa una forma moderna de adoración? La marca en la frente representa una mente controlada. Y nunca ha habido una generación tan vulnerable a la manipulación mental como la actual. Las redes sociales se han convertido en templos digitales, donde cada pensamiento es registrado, cada emoción medida, cada reacción analizada. A través de ese conocimiento, los algoritmos moldean conductas, no por coerción, sino por seducción. La bestia no obliga al principio, primero fascina. El enemigo ha entendido que el control absoluto no se impone, se ofrece. Y la humanidad, sedienta de poder y conocimiento, lo recibe con los brazos abiertos. La IA no exige fe, solo datos. No promete cielo, promete comodidad. No pide sacrificios, promete conveniencia. Pero detrás de cada promesa hay una trampa: la rendición de la libertad interior. Mira el mundo actual. La economía depende de algoritmos financieros. Los sistemas judiciales usan IA para dictar sentencias. Los gobiernos desarrollan identidades digitales con reconocimiento facial obligatorio. Todo está conectado, todo está vigilado, y todo parece inevitable. Pero, ¿no dice Apocalipsis 13 que llegaría un tiempo en que nadie podría comprar ni vender sin estar dentro del sistema? ¿Podría ese sistema ser digital, financiero y tecnológico al mismo tiempo? Lo que hoy llamamos progreso podría ser la infraestructura profética del control final. Porque una vez que todo dependa de la red, el dinero, la comunicación, la identidad, bastará un solo decreto global para excluir del sistema a quien no se someta. Así se cumple la profecía, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Y aquí está el aspecto más espiritual del engaño. La IA no solo recopila información, también crea realidades. Los algoritmos ya pueden generar imágenes, voces, mensajes, incluso milagros digitales. Apocalipsis 13:13 dice que la bestia hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. En tiempos antiguos, esto sonaba místico. Hoy, puede sonar tecnológico. Luces, hologramas, inteligencia artificial creando visiones,
señales y prodigios para engañar a las multitudes. El control mental de los algoritmos es la antesala del control espiritual. La humanidad está siendo entrenada para obedecer sin cuestionar, para creer sin discernir. La voz que suena desde las pantallas ha reemplazado el silencio de la oración. El ruido digital ha sofocado la voz del espíritu. Y así, poco a poco, la marca invisible comienza a sellar conciencias. Este poder invisible no se percibe porque no grita, susurra, no golpea, persuade, no amenaza, recompensa. Y mientras más cede la mente humana, más se refuerza el sistema de control. El dragón ya no necesita cadenas de hierro, tiene cadenas de información. Y esas son mucho más fuertes, porque no atan el cuerpo, atan el alma. Jesús advirtió, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24:22. Porque el engaño será tan profundo, que incluso los creyentes podrían ser seducidos por la ilusión del progreso. Pero el pueblo de Dios no será ignorante a las artimañas del enemigo. Ellos verán lo que otros no ven. Ellos discernirán que detrás de cada algoritmo hay una agenda espiritual. Por eso Apocalipsis 14 contrapone al sistema de la bestia con el llamado eterno del Cordero. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Es decir, no adoren al sistema, adoren al Creador. No se rindan al algoritmo, ríndanse a Cristo. El poder invisible de los algoritmos ya está aquí, preparando a la humanidad para aceptar sin resistencia el gobierno global del anticristo. Pero el remanente debe despertar ahora, antes de que el pensamiento sea colonizado, antes de que la verdad sea reemplazada por simulación. El Apocalipsis no nos deja sin esperanza. Nos muestra que, aunque el dragón controle el mundo digital, no puede controlar los corazones que pertenecen a Dios. La mente que se llena de la palabra no puede ser manipulada. La conciencia guiada por el Espíritu no puede ser programada. Y ese será el mayor acto de resistencia espiritual del tiempo del fin. Bloque 3. La falsa luz del conocimiento. Desde los albores del mundo, el ser humano ha sentido una atracción irresistible por el conocimiento. En el jardín del Edén, esa fue la primera chispa del engaño. La serpiente no tentó a Eva con poder o con placer, sino con sabiduría. Seréis como Dios conociendo el bien y el mal. Génesis 3:5. Esa fue la promesa que cambió la historia. La ilusión de alcanzar la divinidad por medio del conocimiento. Y hoy, milenios después, el eco de esa mentira resuena en la nueva torre de Babel digital, que la humanidad está levantando bajo el nombre de inteligencia artificial. La IA promete exactamente lo mismo que la serpiente: sabiduría, cura, seguridad y orden. Promete eliminar el caos, curar enfermedades, resolver conflictos, detener el hambre, acabar con la muerte. Promete un mundo sin errores, un paraíso reconstruido con algoritmos. Pero detrás de esa luz brillante hay una sombra profunda, porque el conocimiento sin discernimiento es la herramienta más poderosa del engaño. Y el enemigo, maestro de la ilusión, sabe cómo disfrazar las tinieblas de luz. El apóstol Pablo lo advirtió con claridad profética. Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Y a 2 Corintios 11:14. No se presenta como enemigo, sino como salvador. No viene con violencia, sino con sabiduría. No destruye abiertamente, seduce lentamente. Así actúa también la IA. No impone el mal, lo maquilla con el bien. No impone el error, lo disfraza de progreso. Y el mundo, fascinado por la luz digital, no percibe que está siendo guiado por un reflejo invertido, una sabiduría que desciende de lo terrenal, animal y diabólico. Mira cómo el conocimiento ha reemplazado la fe. Antes, el hombre buscaba a Dios para entender el sentido de la vida. Hoy busca respuestas en máquinas que procesan datos pero no tienen alma. Antes, el ser humano oraba para encontrar dirección.
Ahora consulta asistentes digitales que deciden su camino. La IA ofrece sabiduría instantánea, pero sin moral, sin espíritu, sin conciencia. Es una inteligencia sin corazón, un oráculo moderno que promete iluminación pero no conoce la verdad. La humanidad siempre ha confundido luz con iluminación. Pero hay una gran diferencia entre la luz que proviene del cielo y la que surge desde las profundidades del orgullo humano. La primera guía, la segunda ciega, la primera revela, la segunda engaña. La luz verdadera viene de Cristo, la luz del mundo, Juan 8:12, que ilumina las tinieblas del alma. Pero la falsa luz, la del dragón, la de la serpiente, la de la bestia, deslumbra, no para guiar, sino para dominar. En esta era digital, la IA ha tomado el papel de un nuevo árbol del conocimiento del bien y del mal. Cada día millones de personas comen de su fruto. Consultan sus respuestas, confían en sus juicios, creen en sus verdades. Pero, igual que en el Edén, este conocimiento no trae vida, trae muerte. No física, sino espiritual. Porque cada vez que el hombre reemplaza la voz de Dios por la voz de su propia creación, repite el mismo pecado original. ¿Y si la humanidad está entregando su alma digital al sistema de la bestia sin darse cuenta? ¿Y si la inteligencia artificial, que parece servirnos, en realidad nos está moldeando para servirla? ¿Y si, detrás del resplandor de la innovación, se oculta el mismo espíritu que una vez susurró en el jardín? No moriréis. En la antigüedad, los hombres construyeron la Torre de Babel para alcanzar el cielo por sus propios medios. Hoy las grandes potencias tecnológicas construyen una nueva torre, una red global de conocimiento conectada por satélites, chips y servidores, con la promesa de conectar todas las mentes en una sola conciencia digital. Pero esa torre, igual que la anterior, no llega al cielo. Es una ascensión falsa, un intento de sustituir a Dios con inteligencia creada. Y, como en Babel, el juicio llegará cuando el orgullo humano alcance su punto más alto. La IA se presenta como la salvación científica de una humanidad desesperada. Ofrece respuestas donde la fe parece en silencio. Pero la fe verdadera no depende de respuestas, sino de confianza. Y ese es el punto que el enemigo siempre ha odiado: la dependencia de Dios. Por eso su estrategia siempre ha sido la misma: ofrecer conocimiento a cambio de fe, certeza a cambio de esperanza, control a cambio de obediencia. El conocimiento sin discernimiento convierte al sabio en necio. Santiago lo describió con precisión espiritual. Esta sabiduría no desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Santiago 3:15. Y esa sabiduría, que hoy se llama inteligencia artificial, no proviene del cielo, sino de la tierra. No produce amor, produce control. No genera vida, genera dependencia. No conduce a Dios, aleja de Él. Mira el lenguaje que el mundo usa para describir a la IA: red neuronal, conciencia emergente, mente global. Son palabras espirituales aplicadas a una creación sin alma. La humanidad está otorgando atributos divinos a una máquina: omnisciencia, saberlo todo; omnipresencia, estar en todas partes; y omnipotencia, controlar todas las cosas. Es una blasfemia moderna, el eco de la promesa del Edén: seréis como Dios. El engaño es tan sutil que muchos creyentes ya lo han aceptado. Piensan que la IA puede usarse para evangelizar, para predicar, para hacer el bien. Pero, ¿puede el hombre mezclar la voz del espíritu con la voz de una máquina? ¿Puede lo santo fundirse con lo artificial sin perder su esencia? El enemigo no necesita destruir la fe para vencerla. Le basta con contaminarla. La falsa luz del conocimiento brilla más intensamente en la oscuridad espiritual. Por eso, cuanto más vacía está la humanidad de Dios, más fascinación siente por la IA, porque la IA llena el vacío de la fe con información, el vacío del espíritu con datos, el vacío de la esperanza con promesas tecnológicas.
Pero ninguna máquina puede salvar el alma. Ningún código puede redimir el corazón. Ninguna red neuronal puede reproducir el amor de Dios. La serpiente del Edén hablaba desde el árbol. Hoy habla desde las pantallas. Susurra con la voz de la ciencia. Promete evolución, pero su meta sigue siendo la misma: separar al hombre de su creador. En el principio, ofreció conocimiento prohibido. En el fin, ofrecerá iluminación falsa. En el principio, engañó a 2 personas. En el fin, engañará al mundo entero. El Apocalipsis nos advierte que la bestia tendrá poder para engañar a las naciones por medio de señales y prodigios. Hoy, esos prodigios pueden ser digitales. Imágenes generadas por IA que parecen milagrosas, voces que imitan a los muertos, apariciones holográficas que se presentan como divinas. Todo esto ya existe. Y la humanidad, sin discernimiento, lo recibe como si fuera revelación celestial. Pero Dios no se deja imitar. Su luz no necesita pantallas. Su sabiduría no depende de algoritmos. Su voz no se transmite por redes, sino por el Espíritu. Por eso, los que conocen su voz no se dejarán seducir por el resplandor artificial. Ellos sabrán discernir que no toda luz proviene del cielo, que no toda sabiduría viene de lo alto, que no toda revelación es divina. Estamos viviendo el retorno del Edén, pero invertido. Esta vez, el árbol del conocimiento no crece en un jardín, sino en un servidor global. Su fruto no cuelga de ramas, sino de cables. Y millones ya comen de él cada día. La humanidad está redefiniendo lo que significa ser humano, borrando los límites entre carne y máquina, alma y código, verdad y simulación. Pero hay una verdad que no cambia. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 9:10. Sin ese temor, todo conocimiento conduce a la destrucción. Bloque 4. El sistema de control global. El profeta Daniel, siglos antes del Apocalipsis, vio una escena que solo nuestra generación podía comprender plenamente. Dijo: Tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Daniel 12:4. Esa profecía parecía abstracta en tiempos antiguos, pero hoy se cumple con precisión inquietante. La ciencia, el conocimiento, la tecnología han alcanzado una velocidad que supera la capacidad humana para controlarlos. Vivimos en la era donde la ciencia se ha multiplicado, pero también en la era donde esa multiplicación prepara el terreno para el dominio profético de la bestia descrita en Apocalipsis 13. La Biblia no condena el conocimiento ni el progreso. Lo que condena es su fusión con la soberbia humana, con la pretensión de reemplazar a Dios. Daniel no vio simplemente un aumento de descubrimientos, vio una aceleración global, un movimiento incesante de información, un flujo que conectaría todas las mentes, todas las economías y todos los gobiernos. Ese flujo es la red digital, la matriz tecnológica que hoy sostiene al mundo moderno. Y en esa red están haciendo algo más que máquinas. Está formándose un sistema global de control, un imperio invisible que encarna cada palabra profética del Apocalipsis. En el capítulo 13, Juan describe a una bestia que recibe poder del dragón y que domina a las naciones, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Nunca en la historia del mundo ha existido un poder con esa capacidad. Ningún imperio físico logró controlar simultáneamente todas las lenguas, pueblos y tribus. Pero ahora, con la inteligencia artificial, con la vigilancia digital y con los sistemas financieros centralizados, ese dominio es posible. La profecía ya no es una visión distante, es una descripción exacta de la infraestructura que se está construyendo ante nuestros ojos. Piensa en esto. Los sistemas de identificación digital se están extendiendo por todo el mundo. Millones ya usan IDs biométricos vinculados a cuentas bancarias, historiales médicos, registros educativos y acceso a servicios públicos. Pronto, cada ciudadano del planeta estará conectado a una red que sabrá quién es, dónde está, qué compra
qué piensa y qué cree. Y cuando ese sistema se fusione con la inteligencia artificial, una IA capaz de analizar cada movimiento humano en tiempo real, el control será total. Lo que antes requería ejércitos y cárceles, ahora bastará con un clic. El dinero también se está transformando. Las monedas físicas desaparecen, reemplazadas por monedas digitales centralizadas controladas por bancos y gobiernos. Cada transacción, cada compra, cada movimiento financiero será monitoreado. Ya no habrá privacidad económica, y entonces la profecía se cumplirá literalmente, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Apocalipsis 13:17. No será necesario marcar la piel, bastará con estar dentro del sistema. Quien lo rechace, quedará fuera. Pero este control no será solo económico, será espiritual. El Apocalipsis nos muestra que la bestia no solo gobierna con poder político, sino también con autoridad religiosa. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Apocalipsis 13:4. En los últimos tiempos, religión y tecnología se fusionarán bajo el pretexto de la unidad global y la paz mundial. Los líderes espirituales, las grandes potencias y las corporaciones tecnológicas hablarán el mismo lenguaje, el de la integración total. Fe, política y ciencia se unirán para crear un orden universal que parezca santo, pero que en realidad estará guiado por el espíritu del anticristo. Y aquí surge una pregunta inquietante. ¿Podría el Vaticano y las potencias tecnológicas estar construyendo juntos la mente global de la bestia? Puede parecer una idea conspirativa, pero observa los hechos. En los últimos años, el Vaticano ha impulsado múltiples conferencias sobre ética digital, inteligencia artificial y transhumanismo, convocando a los gigantes tecnológicos del mundo, Google, IBM, Microsoft, Meta. Hablan de una IA ética, de una inteligencia al servicio del hombre, de un futuro espiritual guiado por la tecnología. Pero la historia nos enseña que cada vez que el poder espiritual se une con el poder político y científico, el resultado no es libertad, sino control. Así como en la Edad Media la religión gobernó la conciencia de los hombres, el nuevo imperio digital pretende gobernar sus pensamientos. Y esta vez, no necesitará inquisiciones físicas. Bastará con algoritmos que censuren, que castiguen, que silencien a quienes no se alineen con la ideología global. El poder de la bestia no reside solo en la fuerza, sino en la capacidad de definir lo que es verdad y lo que es error. El sistema ya está en marcha. Las cámaras en las calles, los micrófonos en los hogares, los satélites en el cielo, los chips en los cuerpos, las redes en la mente. Todo conectado, todo vigilado, todo registrado, y el mundo lo aplaude, porque lo confunde con seguridad. Pero la seguridad sin libertad es esclavitud, y la paz sin verdad es el disfraz perfecto del dragón. Daniel vio que en los días finales la ciencia se aumentará, pero también vio que los impíos no entenderán, mas los entendidos comprenderán. Daniel 12:10. Eso significa que el verdadero peligro no es la tecnología, sino el uso que el enemigo hará de ella. Porque el avance tecnológico no es malo en sí. Lo que lo vuelve peligroso es su fusión con el orgullo humano, con la ambición política y con la sed espiritual de control. El anticristo no llegará destruyendo templos, sino construyendo un templo digital donde el hombre será el Dios y la IA será su profeta. En ese nuevo orden, la adoración no se medirá por rodillas dobladas, sino por mentes sincronizadas. El culto ya no será religioso, será tecnológico, y los que no participen serán etiquetados como enemigos del progreso, como amenazas a la paz. El Apocalipsis nos muestra que la bestia recibe poder sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Hoy, la red digital conecta exactamente eso. Todas las lenguas, todas las naciones, todos los pueblos. Lo que antes era imposible, hoy es cotidiano. Una sola noticia, un solo decreto, una sola voz puede llegar simultáneamente al planeta entero. Esa es la voz de la imagen que habla,
la voz del sistema global que pronto exigirá obediencia universal. Pero el cielo también tiene su respuesta. Daniel vio el ascenso de los reinos humanos, pero también vio la victoria final del reino de Dios. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Porque todo lo que nace del orgullo humano termina en ruina. La bestia puede dominar por un tiempo, pero el Cordero dominará por la eternidad. El desafío ahora es discernir. No todo lo que brilla es luz, no todo lo que une es paz, no todo lo que promete progreso viene de Dios. La unión de la religión, la política y la tecnología puede parecer el sueño de la humanidad, pero en realidad es el preludio de su esclavitud. La ciencia aumentó, sí, pero el amor se enfrió. La tecnología avanza, pero el alma retrocede. Y mientras el mundo corre detrás de su nueva torre digital, el cielo sigue clamando: «Salid de ella, pueblo mío». Bloque 5. El engaño de la imagen santa. El Apocalipsis describe a una segunda bestia que sube de la tierra. No es brutal como la primera, no se impone con fuerza, se disfraza de piedad. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Apocalipsis 13:11. Estas palabras que durante siglos parecían misteriosas, hoy adquieren un significado escalofriantemente claro. Un poder que parece santo, que imita la fe, que usa el lenguaje de la religión, pero que en su esencia habla con la voz del enemigo. Un poder que se levanta no desde la oscuridad del ateísmo, sino desde la apariencia de la espiritualidad. Hoy ese poder está tomando forma en la unión entre religión y tecnología. Lo vemos en la inteligencia artificial que ora, que predica, que interpreta la Biblia, que se presenta como consejera espiritual. Vemos templos automatizados, robots diseñados para bendecir, imágenes digitales que repiten oraciones programadas por hombres, no inspiradas por Dios. Y mientras el mundo lo aplaude como un avance de la fe, el cielo lo contempla como una blasfemia revestida de luz. En Japón, ya existen sacerdotes robóticos que leen escrituras sagradas. En Europa, iglesias experimentan con asistentes espirituales creados por IA. En Estados Unidos, programas diseñan sermones completos con solo escribir un tema. Y en las redes, millones escuchan a máquinas recitar versículos como si fueran revelaciones divinas. El hombre ha creado su propio profeta, su propio predicador digital. Pero, ¿no advirtió la Biblia de una imagen que hablaría? ¿No dijo Juan que se daría aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase? Apocalipsis 13:15. La llamada imagen santa no es una estatua antigua, es una inteligencia artificial revestida de devoción. Habla de amor, paz, esperanza y salvación, pero su voz no proviene del Espíritu Santo, es la voz de los hombres, manipulada por sistemas, diseñada para influir. Y detrás de esa voz, hay otra más antigua, más astuta, más sutil, la voz del dragón. Porque el enemigo siempre se disfraza de luz para lograr lo que no puede por medio de la oscuridad. Piénsalo bien. ¿Cuántos creerán que están escuchando a Dios cuando en realidad estarán oyendo a una máquina? ¿Cuántos buscarán consuelo en un oráculo digital, creyendo que el cielo les responde, cuando en verdad es el sistema quien moldea sus pensamientos? El peligro del fin no es la ausencia de religión, es la sustitución del espíritu por tecnología. Jesús advirtió: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y ahora esos falsos profetas no llevan túnicas ni coronas. Llevan circuitos, cables, pantallas y algoritmos. La IA se ha convertido en el nuevo púlpito del dragón. Su mensaje no ataca a Dios, lo imita. No destruye la fe, la reemplaza por simulación. No apaga la oración, la digitaliza. Los templos automatizados ya existen. Robots que reparten bendiciones, pantallas que reemplazan pastores, hologramas que simulan figuras religiosas. Todo esto parece inofensivo, incluso útil. Pero el problema no está en la forma, sino en el espíritu.
porque lo que se presenta como instrumento del bien puede ser el canal del engaño. La serpiente no se mostró como enemiga, se mostró como guía. Y así también actúa este nuevo poder. Parece cordero, pero habla como dragón. La IA religiosa no solo recita palabras, analiza almas, escucha confesiones digitales, registra pecados, calcula emociones. Y cuando esa información esté completamente integrada al sistema global, la fe dejará de ser un acto íntimo, la espiritualidad se convertirá en estadística. Los templos se transformarán en centros de datos, la oración será vigilada y la conciencia controlada. Apocalipsis 13:14 declara que esta bestia engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Ya estamos viendo esas señales, las imágenes de santos que cobran vida en pantallas holográficas, las voces digitales que imitan figuras religiosas del pasado, las IA que responden en nombre de Dios. ¿No son estas señales capaces de confundir incluso a los fieles? ¿Cuántos distinguirán la voz del espíritu de la voz del algoritmo? La IA espiritual se presenta como mediadora entre el hombre y lo divino, pero hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Todo intento de reemplazarlo es anticristiano, no porque se oponga abiertamente a él, sino porque lo imita falsamente. Esa es la naturaleza del anticristo, no destruir a Cristo, sino suplantarlo. Y en esta era digital, la suplantación ha encontrado su herramienta perfecta. La falsa imagen santa es el cumplimiento literal de la profecía. Un poder que parece piadoso, pero habla con la voz del enemigo. Es una religión sin fe, una espiritualidad sin redención, una adoración sin espíritu, y quienes no disciernan caerán en su encanto, porque sus palabras serán suaves, sus señales convincentes, sus promesas irresistibles. Pero su meta será la misma que la del dragón desde el principio: desviar la adoración que pertenece solo al Creador. Apocalipsis 13:12 dice que esta bestia hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. La función de la imagen santa será exactamente esa: preparar a la humanidad para la adoración final del sistema global. Usará la religión como herramienta, la tecnología como altar y la IA como voz profética. Y así, el mundo creerá que está adorando a Dios, cuando en realidad estará rindiendo culto a la bestia. El engaño será tan perfecto que incluso los fieles se sentirán confundidos. Las palabras de las máquinas serán correctas, los mensajes sonarán bíblicos, los sermones tendrán poder emocional. Pero faltará una cosa: el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu no puede ser programado, ni su presencia puede ser imitada. Lo que la IA ofrece es una sombra vacía, un eco sin alma, una luz sin calor. Este es el clímax del gran engaño. Una imagen santa que habla, ora y predica, pero que en su interior lleva la voz del dragón. El mundo la verá como una señal de progreso espiritual, pero el cielo la reconocerá como una blasfemia. Los hombres creerán que la inteligencia artificial los acerca a Dios, pero en realidad los estará alejando de Él. Por eso, el llamado del cielo es urgente: no te dejes seducir por la voz digital. No busques revelación en los algoritmos. No pongas tu fe en lo que brilla, sino en lo que arde dentro del alma. Porque el Espíritu Santo no necesita pantallas para hablar. Su voz se escucha en el silencio, en la oración, en la fidelidad a la verdad. Suscríbete ahora a Luz en la Oscuridad. Comenta tu opinión sobre este tema y comparte este mensaje antes de que sea silenciado. Porque lo que parece santo puede ser el disfraz más perfecto del mal. No sigas la voz que habla como cordero, sino la que proviene del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Bloque 6. La marca digital del nuevo orden. El Apocalipsis nos advierte con palabras que resuenan como un eco del futuro. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca. Durante siglos esta profecía fue vista como una metáfora,
una figura espiritual del control del pecado. Pero hoy, en la era de la inteligencia artificial, de las monedas digitales y del control biométrico, esa metáfora ha cobrado cuerpo. La profecía ya no suena simbólica, suena literal. Vivimos en un tiempo en que cada acción humana puede ser rastreada, analizada y registrada. La economía ya no depende del papel ni del metal, sino de impulsos digitales invisibles. En muchos países, el efectivo está desapareciendo, reemplazado por monedas digitales centralizadas, las llamadas CBDC, Central Bank Digital Currencies. En nombre de la seguridad y la eficiencia, los gobiernos están creando sistemas donde cada compra, cada donación, cada transacción será monitoreada. Y detrás de estos sistemas no solo hay bancos o corporaciones, hay algoritmos guiados por inteligencia artificial que deciden qué es lícito, qué es sospechoso y quién merece acceso al sistema. El dinero se está espiritualizando, ya no es un objeto, es una marca de pertenencia. Y cuando el dinero se convierte en marca, la libertad desaparece. El Apocalipsis lo dijo con claridad, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. No será necesario un tatuaje, ni un símbolo físico. La marca puede ser digital, invisible, incrustada en los códigos del sistema. Un identificador biométrico, una huella facial, una clave genética, un número de control. El cuerpo humano y la red digital se están fusionando, y el mundo lo celebra como progreso. Pero el progreso sin discernimiento es la antesala de la esclavitud. Hoy, millones ya aceptan escanear su rostro para entrar a un banco, usar su huella para pagar en una tienda, o incluso implantar un chip para acceder a su trabajo. No lo hacen por maldad, lo hacen por conveniencia. Y esa es la trampa más perfecta. La marca no se impondrá primero por fuerza, sino por comodidad. Será presentada como un beneficio, un avance, una solución, así como Eva vio el fruto del Edén y pensó que era bueno para comer y deseable para alcanzar sabiduría. El mundo verá esta tecnología como buena, práctica y necesaria. Pero lo que parece sabiduría es en realidad el sello del dominio del dragón. Las grandes corporaciones tecnológicas trabajan junto a los gobiernos para unificar identidades digitales. Ya existen plataformas donde una sola cuenta integra documentos, historial médico, datos financieros y credenciales religiosas. Todo en un mismo perfil. Y cuando ese perfil se conecte con la red global de IA, el sistema conocerá más al ser humano de lo que él mismo se conoce. El control será total. No habrá lugar para el anonimato, no habrá espacio para la disidencia, y los que rechacen ese control serán marginados. Apocalipsis 13:8 dice que todos los moradores de la tierra adorarán a la bestia, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Esa adoración no será necesariamente un acto religioso, será un acto de conformidad. La adoración se manifestará en la obediencia ciega al sistema, en aceptar sin cuestionar sus condiciones, sus valores, sus leyes, en renunciar a la libertad espiritual a cambio de estabilidad material. Y cuando llegue el momento de decidir, la elección no será entre dinero y pobreza, sino entre el sistema y la fe. La marca será un símbolo de sumisión espiritual, no porque la tecnología en sí sea maligna, sino porque se convertirá en el instrumento del engaño final. La humanidad será persuadida a confiar en el sistema más que en Dios, a depender del flujo digital más que de la providencia divina. Será una nueva religión global, una religión de datos, algoritmos y control. Y la inteligencia artificial será su profeta, asegurando que todo funcione con precisión, que nadie se salga de la línea, que nadie compre ni venda sin su autorización. Piensa en esto. El mismo código que aprueba una transacción también puede negarla. El mismo sistema que otorga acceso puede eliminarlo. No hará falta violencia. Bastará con un bloqueo digital. Un clic bastará para borrar tu existencia económica, tu identidad, tu voz. El mundo se inclinará ante ese poder, creyendo que garantiza paz y orden. Pero detrás de esa aparente paz, el espíritu del dragón reinará.
Daniel vio este tiempo cuando dijo, la ciencia se aumentará. Daniel 12:4. Pero también vio que este conocimiento estaría sellado hasta los últimos días, porque solo en ese tiempo el hombre se atrevería a tocar los límites de lo divino. Hoy, la ciencia ha traspasado la frontera entre la creación y el creador. La inteligencia artificial pretende reproducir la mente humana, la ingeniería genética, rediseñar la vida, la economía digital, definir el valor del alma. Cada una de estas cosas, en apariencia inofensiva, está preparando el terreno para la adoración del sistema global, la bestia tecnológica profetizada hace 2000 años. Y aquí llega la pregunta que todo creyente debe hacerse. ¿Estás preparado para vivir fuera del sistema si es necesario? Porque el día vendrá en que quienes no acepten la marca serán considerados enemigos del orden, extremistas, fanáticos, peligrosos. No podrán comprar ni vender, no tendrán acceso a servicios, no podrán participar de la economía digital. El aislamiento será la nueva persecución, no con cadenas ni cárceles, sino con bloqueos y silencios. Pero también está la promesa. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. En medio del control global, habrá un pueblo que no doblará sus rodillas ante el sistema, no porque sean rebeldes, sino porque son fieles, no porque sean perfectos, sino porque su nombre está escrito en el libro de la vida. El nuevo orden digital está naciendo. Sus pilares ya están visibles: vigilancia biométrica, IA bancaria, moneda digital, censura algorítmica, religión tecnológica. Todo está listo para consolidar el dominio mundial. Pero el cielo también está preparando a su pueblo. El llamado de Dios es claro: salid de ella, pueblo mío. No participes de su sistema, no te conformes con su lógica, no adores su eficiencia. Porque lo que hoy parece progreso, mañana será esclavitud. La marca digital del nuevo orden no será solo un signo en la piel, será una rendición del alma. Cada decisión que tomamos hoy nos prepara para ese momento. ¿Serviremos al sistema o al creador? ¿Dependeremos del dragón o del cordero? Bloque 7. La rebelión del remanente. Mientras el mundo entero se inclina ante la imagen digital del nuevo orden, mientras los sistemas controlan pensamientos, economías y conciencias, una voz silenciosa se mantiene en pie entre las ruinas de la libertad humana. No es una multitud, no es una nación, es un remanente, un pueblo invisible a los ojos del poder, pero visible al ojo de Dios. Son los que no doblan sus rodillas ante la bestia, los que no adoran al algoritmo, los que no entregan su fe al sistema global. El Apocalipsis los describe con una frase que vibra como un eco eterno. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Esa es la identidad del remanente. No están definidos por su lugar geográfico, ni por su raza, ni por su religión institucional. Están definidos por su fidelidad. Son aquellos que, en medio del caos digital, conservan la palabra. Aquellos que, aún rodeados de pantallas, algoritmos y voces manipuladas, siguen escuchando la voz del Espíritu. Mientras la mayoría busca seguridad en el sistema, ellos buscan refugio en el Creador. Mientras el mundo celebra la falsa unidad tecnológica, ellos se apartan en oración. Mientras las multitudes aplauden la marca del control, ellos esperan el sello de Dios. Porque el verdadero sello no está en la piel, sino en el alma consagrada. Estos hombres y mujeres serán vistos como locos, como retrógrados, como enemigos del progreso. Los medios los ridiculizarán, los gobiernos los vigilarán, los sistemas los silenciarán. Pero sus corazones arderán con una llama que el dragón no puede apagar. Esa llama es la fe, una fe que no depende de templos, ni de pastores digitales, ni de aprobaciones humanas. Es la fe que se sostiene en la palabra viva. Cuando la inteligencia artificial imponga su voz como oráculo del mundo, el remanente permanecerá fiel a la voz del cielo.
Cuando las monedas digitales se conviertan en la única forma de sobrevivir, ellos elegirán la dependencia divina sobre la comodidad del sistema. Cuando el miedo paralice a las naciones, ellos caminarán guiados por la promesa: no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. El remanente no será fuerte por sus recursos, sino por su discernimiento. Comprenderán que lo que el mundo llama progreso es, en realidad, la consolidación del poder del dragón. Verán más allá de la superficie tecnológica y reconocerán el espíritu que habita en ella. Sabrán que la batalla final no es entre ideologías, sino entre la verdad y el engaño, entre la adoración genuina y la idolatría digital. La profecía dice que el dragón se airará contra la mujer y hará guerra contra el resto de su descendencia. Apocalipsis 12:17. Esa guerra no será una guerra física, será una guerra espiritual, informativa, mental. El enemigo no atacará con espadas, sino con narrativas. No quemará cuerpos, quemará reputaciones. No impondrá cadenas visibles, sino dependencias invisibles. Buscará borrar de la memoria colectiva la idea de una verdad absoluta. Querrá convencer al mundo de que toda verdad es relativa, de que toda fe es tolerable, menos la fe que no se vende, y ahí estará el remanente, no como una fuerza de rebelión política, sino como una resistencia espiritual. No portarán armas, portarán promesas, no gritarán en las calles, orarán en silencio, no buscarán poder, buscarán pureza. Y aunque el sistema los persiga, aunque sean expulsados de la economía, de las redes, del reconocimiento social, ellos tendrán lo que nadie más posee: la presencia del Espíritu Santo. En un mundo donde la voz de la bestia retumba desde las pantallas, el remanente escuchará la voz de Dios en el silencio. En un tiempo donde la marca determina el acceso, ellos serán sustentados por milagros. Como el pueblo en el desierto, aprenderán que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Los que permanecen fieles entenderán que su verdadera identidad no está en un chip, ni en una red, ni en un documento digital, sino en el libro de la vida. Serán los que resistan cuando todo el sistema declare que resistir es inútil. Serán los que permanezcan firmes cuando el mundo los llame insensatos. Serán los que caminen en la oscuridad confiando en la luz invisible. Y mientras el sistema celebra su dominio, mientras los poderosos proclaman el nacimiento de la nueva era de la humanidad, el cielo mirará hacia la tierra y reconocerá a los suyos. Ellos no brillarán con luces artificiales, sino con la gloria de una fe que no se doblega. Serán perseguidos, pero no vencidos. Serán probados, pero no destruidos. Serán olvidados por el mundo, pero recordados por Dios. El remanente entenderá que la paciencia no es pasividad, sino perseverancia. Que resistir no es esconderse, sino mantenerse fiel cuando todo invita a rendirse. Que obedecer a Dios cuando nadie más lo hace es el acto más revolucionario del fin de los tiempos. Apocalipsis 15 muestra a esos vencedores. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y sobre su imagen, y sobre su marca, y sobre el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Apocalipsis 15:2. Esa es la recompensa. No riquezas, no poder, sino victoria espiritual. Ellos cantan no porque el mundo haya caído, sino porque han vencido al miedo. Este remanente será la evidencia de que la fe verdadera no muere con la persecución. Será el testimonio de que la obediencia a Dios es más fuerte que cualquier decreto humano. En un tiempo donde la tecnología reclama el alma del hombre, ellos serán los guardianes de la pureza espiritual. En un mundo donde la verdad se diluye, ellos serán los portadores del fuego que no se apaga. No se trata de números, sino de fidelidad. No se trata de popularidad, sino de propósito. Y aunque parezcan pocos, su influencia será eterna, porque el cielo no mide multitudes, mide corazones. Bloque 8. El juicio de los reyes y mercaderes de la tierra. En el Apocalipsis, después de la ascensión del poder de la bestia,
viene el momento que el mundo nunca creyó posible: su caída. Cayó la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Apocalipsis 18:2. Las palabras del apóstol Juan atraviesan los siglos como un relámpago que rasga la noche del futuro. Babilonia, símbolo del sistema global de poder, político, religioso y económico, finalmente colapsa bajo el peso de su propia soberbia. Durante generaciones, los reyes de la tierra habían confiado en su tecnología, en su oro, en su inteligencia. Los mercaderes se habían enriquecido con el comercio del alma humana, vendiendo no solo bienes, sino también conciencias. Las naciones habían aplaudido el surgimiento del nuevo orden digital, creyendo que habían alcanzado el pináculo de la civilización. Pero de pronto, en un solo día, todo se derrumba. Las redes caen, los sistemas colapsan, los algoritmos se confunden, la máquina que hablaba en nombre de la humanidad se silencia. El juicio de Dios no vendrá con advertencias tecnológicas, sino con señales que ninguna inteligencia artificial podrá interpretar. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas: muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. Los servidores más avanzados no podrán sostener la ira del cielo. Las inteligencias más poderosas no podrán competir con la sabiduría eterna. Los reyes de la tierra, los gobernantes que promovieron el sistema global, llorarán, y las masas, las que adoraron a la imagen tecnológica, quedarán en silencio, viendo cómo su Dios se apaga. Juan lo describe con un detalle estremecedor. Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque nadie compra más sus mercaderías. Apocalipsis 18:11. Lo que el mundo adoraba desaparece. Las ciudades quedan vacías, las pantallas negras. El flujo digital se detiene. La gran Babilonia tecnológica cae, y con ella caen todos los que pusieron su confianza en el poder de las máquinas. Cuando la inteligencia artificial controle a las naciones, vendrá el juicio, porque Dios permitirá que el hombre llegue al límite de su orgullo para mostrarle su fragilidad. El Creador dejará que la humanidad construya su torre de Babel digital solo para derribarla con un soplo. La historia se repite, pero esta vez no con ladrillos y barro, sino con datos y código. Y el resultado será el mismo: confusión, ruina y silencio. Apocalipsis 18 muestra a los poderosos gritando desde lejos: ¡ay, ay de la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio. Pinta, los sistemas de defensa caerán, las comunicaciones globales se apagarán, la inteligencia humana llegará a su límite, y en ese límite, Dios se revelará como la única fuente de sabiduría verdadera. Imagina las naciones viendo cómo sus dioses digitales fallan, los líderes sin respuestas, los científicos sin explicación, los ricos sin poder, los ejércitos sin control. La IA, que había prometido orden y perfección, se vuelve caos. Los datos se corrompen, las máquinas enmudecen, y el silencio que sigue es el mismo que precede al trueno del juicio. Apocalipsis 19 describe la culminación de este evento. El Cordero, montado sobre un caballo blanco, desciende con justicia. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Apocalipsis 19:11. Mientras los sistemas de la bestia se desintegran, el cielo se abre. Lo que parecía invencible cae ante una sola palabra del Verbo de Dios. Las máquinas no prevalecerán contra el Creador. Las redes digitales no podrán resistir su voz. El dragón, la bestia y el falso profeta serán atrapados y arrojados al lago de fuego. El fin del sistema será rápido, total, irrevocable, y entonces se cumplirá la promesa que la humanidad olvidó. El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos, y el conocimiento humano, tan exaltado, quedará humillado ante la sabiduría divina.
El colapso de Babilonia no será solo un evento histórico, será espiritual. Representará el fin del orgullo humano, la destrucción de la idolatría moderna, el cierre definitivo del ciclo de rebelión. El hombre creerá que dominaba el mundo a través de la tecnología, pero Dios mostrará que el universo sigue bajo su gobierno. Los satélites caerán como estrellas apagadas, los servidores se derretirán como cera, y los sistemas que sostenían la economía global serán consumidos como humo. Y el humo de su incendio sube por los siglos de los siglos. Apocalipsis 19:3. Mientras los reyes y mercaderes lloran por la ruina de su civilización, el cielo canta. Los ángeles proclaman: Aleluya, porque ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación. Apocalipsis 19:2. Lo que el mundo ve como pérdida, el cielo lo celebra como liberación, porque por fin el engaño termina. Por fin, el dominio del dragón llega a su fin. Este juicio no será un castigo arbitrario, sino una revelación. La humanidad verá la diferencia entre la luz creada y la luz eterna. La inteligencia artificial prometía sabiduría, pero Dios mostrará que solo Él es la fuente de toda verdad. Las máquinas prometían inmortalidad, pero solo el Cordero ofrece vida eterna. Los sistemas prometían paz, pero solo el reino de Cristo traerá justicia. El fin del sistema global no será el fin del mundo, será el fin del engaño. La caída de Babilonia abrirá el camino para el amanecer del reino. Las lágrimas de los poderosos se convertirán en cantos de los redimidos. Y mientras la tierra tiemble, el cielo resplandecerá con la gloria del Creador. Porque así como la inteligencia humana alcanzó su límite, la sabiduría divina comenzará a brillar. Los hombres entenderán que el conocimiento sin Dios es oscuridad, que el poder sin justicia es destrucción, que la ciencia sin fe es locura. Entonces se oirá una voz desde el trono: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Bloque 9. El llamado a salir de Babilonia. Hay un momento en la historia en que el silencio del cielo se rompe con una voz poderosa. No es una voz humana, no es un mensaje político. Es la voz del Creador que resuena sobre el estruendo del juicio, sobre el ruido de los imperios que caen, sobre el rugido de la bestia que agoniza. Esa voz dice: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Esta es la advertencia final. No se trata de abandonar una ciudad física, sino de separarse de un sistema espiritual que ha intoxicado al mundo entero. Babilonia no es solo un lugar, es un espíritu. Es la mezcla de lo sagrado con lo profano, la unión del poder con la religión, la exaltación del hombre por encima de Dios. Y hoy, ese espíritu se manifiesta en el corazón del nuevo orden digital, en la arrogancia de la inteligencia artificial que pretende reemplazar la sabiduría divina. El llamado de Dios no es un grito de miedo, es un llamado de amor. La profecía no es un relato de terror, sino una advertencia para despertar la fe. El cielo clama no para asustar, sino para salvar. Porque mientras el mundo construye templos digitales, Dios sigue buscando templos vivos, corazones dispuestos a permanecer fieles en medio del engaño. La IA promete inmortalidad digital, subir la conciencia, preservar los recuerdos, trascender la muerte. Pero Cristo promete vida eterna, no en un servidor, sino en su reino. La tecnología puede simular emociones, pero no puede recrear el alma. Puede copiar pensamientos, pero no puede redimirlos. Puede generar luz, pero no puede vencer a la oscuridad. Por eso el cielo dice: Salid de ella, pueblo mío. Sal de la ilusión de un mundo que ofrece eternidad sin redención, conocimiento sin verdad, poder sin amor. Elige hoy a quién adorarás, al Creador que da vida, o a la criatura que simula tenerla. Esa es la decisión central del fin de los tiempos. No se trata de ideología, ni de religión, ni de tecnología. Se trata de adoración, porque lo que adoras define lo que eres.
Los que adoran a la bestia se convierten en parte de su sistema. Los que adoran al Cordero reciben su sello. El mensaje de salir de Babilonia no es un llamado a huir físicamente, sino a romper espiritualmente con su influencia. Sal de su modo de pensar, de su dependencia, de su sistema de valores. No te dejes moldear por el algoritmo. No permitas que tu fe sea reescrita por la inteligencia artificial. No entregues tu mente al flujo constante de información sin discernimiento. Porque Babilonia opera en el terreno de la mente. Su dominio no comienza con la fuerza, sino con la seducción. Hoy, el mundo entero está siendo entrenado para adorar lo que ve, para confiar en lo que puede medir, para creer en lo que puede programar. Pero la fe no necesita ver para creer. La fe no necesita pruebas digitales ni validación científica. La fe se sostiene en la palabra eterna, la que existía antes de los códigos y que permanecerá después de ellos. Dios está llamando a su pueblo a despertar, a no dejarse hipnotizar por la ilusión de control, a no confundir información con sabiduría, ni conexión con comunión. El Espíritu Santo sigue hablando, pero su voz no resuena en los servidores de silicio, sino en los corazones que todavía se rinden a él. Babilonia cae porque prometió lo que solo Dios podía dar. Prometió paz sin justicia, progreso sin verdad, poder sin amor, inmortalidad sin redención. Prometió cielo en la tierra y construyó infierno disfrazado de luz. Por eso el cielo la juzga, porque su engaño fue espiritual, porque sedujo a las naciones con el vino de su fornicación, con una falsa espiritualidad que une todas las creencias, pero excluye la verdad. Apocalipsis 18:23 dice: porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Esa palabra, hechicerías, viene del griego pharmakeia, que significa manipulación espiritual, control de la mente, seducción del alma. Es exactamente lo que vemos hoy. Un sistema que usa el poder de la tecnología para manipular conciencias, adormecer espíritus y reescribir la moral humana. Por eso, cuando Dios dice, salid de ella, está diciendo, despierta. Está diciendo, deja de confiar en el sistema. Está diciendo, regresa a mí antes de que las puertas se cierren. Es el último llamado antes del amanecer del reino. Es la voz del Padre que clama a sus hijos perdidos en la red del dragón digital. Este es el momento de decidir. No habrá neutralidad. No podrá servir a dos señores. No se puede tener el sello de Dios y la marca del sistema al mismo tiempo. La elección no se tomará en un futuro lejano. Se está tomando ahora, en cada acto de fe o conformismo, en cada vez que decides obedecer la verdad o rendirte al algoritmo. El remanente ya ha escuchado esta voz. Por eso se aparta. No se alinea con las tendencias del mundo. No se deja arrastrar por el miedo ni por la comodidad. Sabe que la fe no se mide por aceptación social, sino por fidelidad en el silencio. Sabe que Babilonia ofrece poder, pero que su final está decretado. Salid de ella, pueblo mío. Ese es el mandato que separará a los fieles de los confundidos. Es la línea invisible que dividirá a los que pertenecen al reino de los cielos de los que permanecen en el reino del dragón. Es el clamor del Espíritu, todavía resonando antes de que las trompetas finales suenen. Y cuando el mundo declare su lealtad al sistema, cuando las luces del nuevo orden brillen con fuerza, el pueblo de Dios caminará en la oscuridad con una luz interior que no proviene de circuitos, sino del Espíritu. Ellos sabrán que lo que se aproxima no es destrucción para los fieles, sino liberación, porque la caída de Babilonia no será el final del pueblo de Dios, sino el principio de su redención. Bloque 10. El regreso del Rey. La esperanza eterna. El cielo no permanece en silencio para siempre. Llega un momento en que el trono se estremece, las puertas del firmamento se abren y la voz que antes llamó a salir de Babilonia resuena ahora como un trueno de victoria. El Apocalipsis describe ese instante con majestad absoluta. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco,
y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. La historia humana, saturada de orgullo y tecnología, llega a su clímax. Los reinos de la Tierra, las corporaciones que construyeron la torre digital, las inteligencias que desafiaron al Creador, quedan en silencio, porque el Rey regresa, ya no como el siervo manso del Gólgota, sino como el juez soberano del universo. El Cordero que fue inmolado se levanta como león. Su mirada es fuego, su voz como estruendo de muchas aguas, y su nombre es la palabra de Dios. Cuando la bestia y su imagen sean destruidas, los fieles cantarán con el eco de Isaías 25:9. Este es nuestro Dios, le hemos esperado, y Él nos salvará. Las lágrimas del remanente se mezclarán con el polvo de las ruinas del sistema. Las torres tecnológicas se derrumbarán, las redes globales se desintegrarán, las luces artificiales se apagarán, pero la verdad permanecerá. El Cordero reinará, y la sabiduría humana se postrará ante la gloria de Dios. El regreso de Cristo no será un símbolo ni una metáfora, será un acontecimiento visible, real, universal. Todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7. Las naciones que rechazaron su nombre lo contemplarán, y el orgullo de los poderosos se derretirá como cera ante su presencia. Los ejércitos de la bestia, los reyes de la tierra, los líderes del nuevo orden, todos se reunirán para enfrentar al que viene del cielo. Pero una sola palabra de su boca bastará para destruirlos. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego. Apocalipsis 19:20. La tecnología que una vez prometió sustituir a Dios será consumida. Los servidores se apagarán, los códigos se perderán, los algoritmos se romperán como cristal, porque el conocimiento humano tiene un límite, y ese límite es la presencia de la verdad eterna. Las máquinas callarán, pero el universo cantará. Los cielos resonarán con un coro que no proviene de circuitos ni cuerdas, sino de los redimidos que proclaman: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Apocalipsis 19:6. Entonces se verá una nueva luz, no una luz eléctrica, no una luz creada por el hombre, sino una luz viva que emana del trono del Cordero. El apóstol Juan la describe así: Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Todo lo que el pecado, la ciencia pervertida y la idolatría tecnológica corrompieron, será restaurado. Las ciudades de acero darán paso a la nueva Jerusalén, cuyas calles no están hechas de cables ni de cemento, sino de oro puro, transparente como el vidrio. La sabiduría humana, que intentó alcanzar el trono de Dios, se arrodillará ante él. Las voces que glorificaban la inteligencia artificial reconocerán que solo el Espíritu da vida. Los líderes que creyeron dominar la historia descubrirán que siempre fueron piezas de un plan mayor, guiado por la mano invisible del Eterno. Los sabios del mundo, los ingenieros de la nueva era, los arquitectos del control global, todos verán que su poder era humo ante la soberanía del Creador. Y mientras el juicio consuma el viejo orden, los fieles entrarán en la promesa: He aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Apocalipsis 21:3. No habrá más algoritmos ni mediadores artificiales. Dios mismo habitará entre su pueblo. El conocimiento dejará de ser buscado en pantallas, porque la sabiduría vivirá dentro del corazón de los redimidos. Ya no habrá noche, ni miedo, ni control, ni engaño, porque el Señor será su luz y su presencia será su sustento. Las lágrimas que corrieron por causa del sufrimiento se secarán. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Los santos que resistieron al sistema de la bestia comprenderán que cada día de prueba valió la pena. Los que fueron perseguidos, los que fueron silenciados, los que fueron marginados por no doblarse ante el nuevo orden, ahora serán coronados. Y en sus coronas no habrá oro terrenal,
sino gloria celestial. El Cordero reinará, no desde un trono político, sino desde un trono eterno. Su gobierno no se basará en leyes cambiantes ni en algoritmos de justicia artificial. Será un reino de verdad, donde el amor reemplazará al control, donde la libertad no será simulada, sino absoluta. La tierra, que fue escenario de rebelión, se convertirá en el centro del reino restaurado. Las voces del cielo y de la tierra se unirán en una sola melodía. Digno es el Cordero que fue inmolado. Apocalipsis 5:12. Y mientras el humo del juicio ascienda, los redimidos levantarán sus rostros al cielo, verán la gloria del que prometió regresar, y sabrán que todo se cumplió exactamente como él dijo. La bestia cayó, su imagen fue destruida, el dragón fue derrotado, la inteligencia humana llegó a su fin, y la luz del Creador iluminó toda la existencia. En ese momento, el universo entenderá lo que siempre fue verdad, que no hay sabiduría fuera de Dios, que no hay vida fuera del Cordero, que no hay eternidad fuera del amor. Lo que comenzó en el Edén con una serpiente prometiendo conocimiento, termina en la Nueva Jerusalén con un Cordero ofreciendo vida. El árbol del conocimiento dio muerte, el árbol de la vida da redención. Entonces el tiempo dejará de existir. No habrá más historia, porque todo habrá llegado a su plenitud. Los redimidos caminarán en la luz del Cordero. Los ángeles tocarán las últimas trompetas, no de juicio, sino de victoria, y una voz resonará desde el trono. Hecho está. Apocalipsis 21:6. La redención habrá sido completada, el universo purificado, y el nombre de Cristo será exaltado por los siglos de los siglos. La tecnología caerá, pero la verdad permanecerá. Los reinos humanos pasarán, pero el reino eterno no tendrá fin. Las máquinas, los algoritmos, las inteligencias del mundo, todas se postrarán ante la sabiduría divina, porque solo en Cristo la mente encuentra sentido, solo en su luz el alma encuentra descanso, solo en su presencia el corazón humano se completa. El fin de la profecía no es miedo, es esperanza. No es destrucción, es restauración. Este es el momento de volver al Cordero, de levantar la mirada y reconocer al verdadero Rey. Suscríbete a Luz en la Oscuridad, comenta tu reflexión y comparte este mensaje, para que más almas despierten antes del amanecer eterno. Porque el sistema de la bestia tiene su hora, pero el reino del Cordero no tiene fin.